Bueno, para la misión me gustaría dividirlo en dos partes, en el que hace y cómo lo hace. Bueno, el que hace es el que protege los derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en torno a la salud. El cómo lo hace para lo personal es lo más importante, porque es el que inspecciona, vigila, controla y utiliza el ejercicio de la función jurisdiccional. En este último quiero hacer un paréntesis para que quede muy claro qué es la función jurisdiccional, la cual es el poder y el deber que tiene el Estado para dimir, es decir, deshacer mediante organismos adecuados los conflictos que se tengan entre particulares, bueno, que de los intereses de particulares y que se tengan entre el mismo particular y el Estado o la entidad, que en este caso sería la Superintendencia de Salud. Además, la misión está en torno a la conciliación de manera transparente y oportuna. Entonces acá vemos en la misión es un conjunto muy claro y muy clave, que todo va en torno a lo mismo. Va en función al pueblo y en donde que todo esté funcionando de una manera muy adecuada, que todo esté funcionando de manera oportuna y que sea transparente y nada de corrupción. Por otra parte, ya está la visión institucional, en donde la Superintendencia Nacional de Salud quiere ser reconocida, bueno, la misión es que quiere ser reconocidos y respetados por sus decisiones técnicas y autónomas para garantizar el derecho a la salud oportuno y de calidad en el territorio nacional. Es decir, que ellos quieren que sus decisiones sean muy autónomas y que sean muy respetadas para que ellos, bajo sus bajo su visión, puedan llegar al territorio nacional donde no están y que puedan ser más eficaces. Entonces, esto es lo que quiere la Superintendencia de Salud. Por lo tanto, esa sería la misión y la visión institucional de la Superintendencia de Salud. Bueno, para los organismos de control, el primero, el que me gustaría tratar porque es muy importante, dado que es para la sociedad, para el mismo pueblo, es la Defensoría del Pueblo, el cual es un órgano constitucional y autónomo creado por la Constitución del 91 y que está guardado en el capítulo 2, artículo 281 de la Constitución Política. La Defensoría del Pueblo tiene como propósito esencialmente velar las promociones, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos que tengan las personas. Sin embargo, para hablar sobre la Superintendencia de Salud, me remito especialmente a la defensora delegada de la Superintendencia de Salud, que actualmente es Carmen Eugenia Dávila Guerrero. La delegada tiene muchas funciones, como, y las voy a decir, tienen en realidad 5 funciones, en las cuales la primera es adelantar investigaciones de campo, adelantar todas las investigaciones que necesiten en el entorno de la Superintendencia de Salud para poder, para poder ser eficaz con el pueblo. Elaborar informes evaluativos, esa es la manera que tiene la delegada para verificar que todos los funcionarios, toda la Superintendencia de Salud esté siendo eficaz y que se esté siendo muy oportuna con el pueblo y que no esté vulnerando ningún derecho. El tercero sería proyectar resoluciones defensoriales, es decir que su, o sea, la defensa del pueblo nunca acaba. Siempre van a salir diferentes maneras, lamentablemente, para eh, hacer, hacerse una corrupción, para atacar los derechos del mismo ciudadano. Entonces, de la misma forma que sean atacados, se va a proyectar resoluciones para que sean defendidos. Otro, el cuarto sería asesorar y capacitar a las dependencias de la Defensoría que tenga a su cargo el manejo de temas relacionados con la salud y seguridad social. Es decir, que hay unos entes, podría ser pequeños, que también trabajan para la Defensoría del Pueblo, pero estos no pueden ser accionados y darles este cargo deliberadamente. No, estos organismos, estas dependencias tienen que ser primero que todo capacitadas.
capacitadas en torno a los derechos humanos, capacitadas a cómo pueden divulgar, a cómo pueden trabajar en torno a la participación ciudadana y cómo se puede proteger a los ciudadanos mismos. Entonces esto es una parte muy importante porque acá es donde se empieza que empezamos a ver que los funcionarios públicos no adquieren estos servicios fácilmente, no tienen que pasar una serie de pruebas y una serie de capacitaciones para que se logre tener este cargo, para que estas personas sean eficaces en su trabajo. Por último, es diseñar y por último y no menos importante, para mí es el más importante y es diseñar y ejecutar proyectos de promoción y divulgación sobre los derechos a la salud y la seguridad social. En esta hasta voy a poner un ejemplo. O sea, nos damos cuenta que la seguridad social se intenta promulgar. Un ejemplo muy claro es en los hospitales. Uno cuando uno va a un hospital encuentra un cartel que dice deberes y derechos. En lo que yo considero, creo que ese es no estoy seguro que eso es un proyecto a la salud y que divulga los derechos de las personas. Si nos damos cuenta, antes eso no estaba y las personas que eran que solo iban al médico a veces eran recetadas con cosas que no eran y ya no sabían qué hacer, no sabían cuáles eran sus derechos. Entonces las personas ahora pueden, mientras que están en su sala de espera, leer sus derechos, leer sus deberes también, porque son muy importantes. Y también les dejan un número donde se pueden asesorar con la Defensoría del Pueblo y ver si sus derechos están siendo vulnerados. Entonces es una parte muy importante realmente la Defensoría del Pueblo y cómo está jugando implícitamente entre las personas. Realmente esto, poner un cartel es algo explícito, pero es algo implícito con en torno a a la comunicación social, porque no hay nadie que le diga, oye, tienes que leerlo, no. La persona se queda sentado y ve un cartel y lo lee y reconoce y se le va acordando en su mente que tiene unos derechos y unos deberes y que son apoyados por un organismo de control que se llama la Defensoría del Pueblo. Así terminó acá con la Defensoría del Pueblo. Ya el otro organismo de control sería el Ministerio de Salud, el cual está encabezado por el doctor Fernando Ruiz Gómez, que es el ministro de Salud, en donde el Ministerio de Salud, sus funciones realmente están determinadas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998. Pero realmente para basarnos en la Superintendencia de Salud tendríamos que dirigirnos al artículo 119, para ser más específicos, 119 de la Ley 1438, reglamentada por el decreto 971 del 2011. En este artículo inspecciona, vigila y controla el Ministerio de Salud. Sin embargo, un ejemplo sería cómo calcula el valor anual de los recursos del subcuenta del solidario de FOSIGA. Sabemos muy bien que FOSIGA es el Fondo Solidario y Garantías que se creó con la Ley 100 de 1993. El ejemplo lo explica muy bien cómo trabaja el Ministerio de Salud. Trabaja dando los recursos realmente destinados para este propósito. Estos recursos no son entregados anualmente, o sea, sí se tiene un valor anual, pero no son entregados anualmente, no, son entregados mensualmente. Se divide todos esos recursos por mes. Y la Superintendencia Nacional de Salud los recibe y los debe acatar y utilizar de manera adecuada según lo que está establecido en el decreto 971 del 2011. Pasando al otro órgano de control, es la Contraloría General de la Nación, el cual su contralor es Carlos Felipe Córdoba Larrote. Esta Contraloría es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes políticos y contribuir a la modernización del Estado mediante acciones de mejoramiento continuo en las diferentes entidades públicas.
Es decir, que este trabaja de la mano con el Ministerio de Salud. Mientras que el Ministerio de Salud le proporciona los recursos, la Contraloría General de la Nación es la que vigila y procura de que estos recursos sean utilizados de manera adecuada y que se esté mejorando la Superintendencia de Salud, dado que esta moderniza el Estado. Si tenemos una mejor salud, tenemos un mejor Estado. Entonces, esos dos trabajan conjuntos. También trabajan con el último órgano de control, que es la Procuraduría General de la Nación, la cual está encargada, bueno, su procuradora es Fernando Carrillo Flores y está encargada de investigar, sancionar, intervenir y prevenir las irregularidades cometidas por los gobernantes, funcionarios públicos, los particulares que ejercen funciones públicas y agencias del Estado colombiano. Es decir, que mediante que las personas intenten utilizar estos recursos de manera adecuada o tengan la tentación de ser corruptos para utilizarlos en beneficios propios de ellos, lo que hace la Procuraduría es prevenirlos antes de que estas personas hagan esas acciones, o en el momento que no se logre accionar, sancionarlos cuando tengan la investigación y que completamente que la persona ha trabajado de manera ilegal y que sus recursos han sido corruptos. Entonces, estos tres trabajan muy bien de la mano, porque mientras que, como lo decía, el Ministerio de Salud da los recursos, la Contraloría General los vigila y la Procuraduría hace las investigaciones y los sanciona mediante las irregularidades que han cometido esos funcionarios o gobernantes. Pero todo esto en torno a qué? A la defensoría del pueblo, para que el pueblo tenga un gran punto, para que el pueblo sea escuchado, sea defendido y que esto mejore realmente la superintendencia de salud. Entonces, el organismo de control es uno de los más importantes, dado que esto no deja que los funcionarios públicos sean, primero que todo, sean inherentes a los derechos de los particulares. Segundo, que los recursos sean destinados para cosas que no deben tener, ¿de acuerdo? Tercero, que esos mismos recursos sean utilizados de manera adecuada. Y por último, que la superintendencia de salud trabaje de una manera muy adecuada y de un hilo muy lineal, de un punto muy lineal, en donde sea muy importante el trabajo conjunto y la veracidad de las acciones de cada organismo de control. Así que acá termino este punto tan importante, en mi parecer, que es el organismo de control. Muchas gracias por la atención.